Capítulo 7. El verdadero secreto de la buena cocina, dijo Isa, llevándose la cuchara a los labios. ¿Es? Preguntó Siris, sentado al otro lado del fuego. Ella bebió un sorbo. ¿Y bien? Insistió él. Ella se pasó la lengua por los labios, alzó un dedo y luego agregó otra pizca de especias. No vas a decírmelo, ¿no? Dijo él. No seas idiota, lo cortó ella, el secreto es la paciencia. Ahí fallé, ¿no es cierto? Tan rotundamente como si hubieras llevado un tenedor a una justa, le respondió con una sonrisa. Puf, bufó él, una justa requeriría montar sobre una de esas bestias, dijo, echándole una mirada al caballo, que mascaba unas hierbas al otro lado del campamento. Unos días atrás, precavidamente se habían desplazado a un sitio que parecía más seguro. No habían hablado del hecho de que Siris continuara quedándose en el campamento con Isa en lugar de ir a pelear contra los campeones de Saidi. Ya iría, no había cambiado de opinión. Sin embargo, si fracasaba, eso significaría que perdería la vida, y él quería asegurarse de que, si las cosas no salían bien, Isa estuviera lo suficientemente fuerte como para recuperar la espada infinita. Además, él quería probar algunas pocas cosas de su lista, como cocinar. Confiaba en que la cocina iba a salir de la lista de cosas que no le habían gustado. No son tan malos, añadió ella, quiero decir, los caballos. Solo tienes que saber cómo tratarlos. Lo mismo podría decirse de un sarpullido persistente, respondió Siris. De hecho, consideré por un momento usar el disco con él. ¿Con Nams? Preguntó la muchacha, acercándose. ¿Ibas a sacarle el calor a mi caballo para encender fuego? Sí. Te habría matado. Le respondió ella sinceramente, aunque ruborizada, hemos pasado muchas cosas juntos, Nams y yo. Más de lo que hemos pasado nosotros, bigotes. Bueno, ETCB me indicó que el caballo no tenía suficiente calor para encender el fuego. Para mí, tiene lógica. Estoy muy seguro de que tiene un corazón de hierro y sangre tan fría como la nieve de la montaña. Ella alzó una ceja. Una vez lo vi comerse un bebé, agregó Siris, y ni siquiera fue uno de esos que lloran fuerte. Era uno de los que se reían. Pura maldad, te digo. Ella meneó la cabeza, bebiendo su sopa. Estás insultando. Él alzó una ceja. No, añadió ella. ¿No es una palabra en tu absurda lengua? Sí, es una palabra, respondió él, pero no significa lo que crees que significa. ¿Insaciable? ¿Insociable? Una palabra que significa que dices cosas estúpidas y que no eres propenso a cambiar. No creo que tengamos una palabra para decir eso. Estoy segura de que sabía una, respondió la mujer, absurda lengua. No tiene bastantes palabras. ¿Cuántas palabras tiene tu lengua? Muchas, 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 muchas. Tenemos 17 maneras distintas de decir que una persona no tiene hambre. Parece complicado, tonterías. Simplemente, tienes que tener paciencia. Estoy deseando que no conozcas esa palabra, en particular. Ella se rió, al tiempo que sacaba cuencos y servía la sopa. Eres un hombre paciente, Siris el de los bigotes perdidos. ¿Acaso no pasaste 20 años practicando con la espada? ¿Nada más que para alcanzar un único e importante objetivo? Eso es tener paciencia. No estoy seguro, añadió él, cogiendo el cuenco, solamente hice eso porque es lo que se esperaba de mí. Una vez que empecé, todo siguió su curso. Nadie me dejaba hacer las cosas cotidianas, como lavar ropa. Me insistían en hacerlo ellos. Yo tenía que entrenarme. Continuar entrenándome. Siempre. En los festines, yo no podía probar la comida sabrosa, porque todos me observaban. Yo te observo cada mañana, con una espada, trabajando hasta sudar. Esa no es la característica de un hombre impaciente. Me entreno porque soy lo que soy. No puedo explicarlo. Para mí es tan natural como respirar. No puedes considerarme un hombre paciente por el logro de respirar durante 20 años seguidos. No sé, dijo la muchacha, a veces, seguir respirando es un proyecto bastante difícil, e indicó con un gesto su vendaje. La herida estaba curándose, pero lentamente. Recibir un golpe de espada en el estómago no era simplemente para encogerse de hombros. A menos que se tratara de Siris.
Él se miró el anillo del rey dios que llevaba en el dedo. Isa también lo miró. No hemos discutido lo que dije acerca del anillo, continuó ella. Está bien, admitió él, revolviendo la sopa. Dio un sorbo. Era fantástica. ¿Cómo la había hecho? Apenas eran hojas hervidas y brotes de bambú picados, me lo he imaginado. ¿Te lo has imaginado? Debo de pertenecer al linaje de uno de los inmortales, por eso puedo usar los anillos. Por esa razón el rey dios estaba interesado en mi linaje. Espera, ¿él, interesado en tu linaje? ¿Por qué? No te lo he mencionado, respondió, pero estoy casi seguro de que fue él quien instauró los sacrificios. Podría ser que mi familia sea la razón de su completo dominio sobre esa zona. Por eso trata a la gente como un tirano, para alentar a mi linaje a luchar contra él. Eso cambia todo, murmuró la muchacha. Él frunció el ceño. Los inmortales raramente tienen hijos, explicó ella. Hay quien dice que los hijos de un inmortal pueden desafiarlos, robarles la inmortalidad. Sea por lo que sea, entre ellos existe una regla no escrita. Hijos, no. Ellos, ¿qué? Se dice que hace tiempo, cuando se hicieron con el poder, los inmortales masacraron a todo aquel vinculado a ellos por lazos de familia. Él tocó la espada infinita que llevaba consigo. Bien, eso significa que, probablemente, yo no descienda del rey dios, pensó. Él ha intentado que yo me le una. Logró que uno de mis ancestros se uniera a él. No nos dejaría andar por ahí si fuésemos una amenaza para él. Eso fue un alivio. Sin embargo, uno de los pensamientos oscuros, así había empezado a considerarlos, se deslizó remotamente por su mente. Tuvo una sensación de pánico ligada al hecho de que Isa sabía demasiado, que había que enseñarle a mantener la boca cerrada, a tener miedo. Pero no eran verdaderos pensamientos, eran algo más básico, instintos, impulsos. Luchó para descartarlos. En esos días, le venían con frecuencia. Con demasiada frecuencia. La conversación se detuvo por un momento. Cuando él estaba terminando sus últimas cucharadas de sopa, se oyeron ruidos en las cañas de bambú cercanas. Siris se puso en pie de inmediato, la mano en la espada, hasta que una forma diminuta salió del bosque. ETCB se había convertido en una tela oscura, sirviéndose del abrigo de Isa y, al hacerlo, había encogido hasta medir unos 90 centímetros, continuaba teniendo ojos de gema. El golem entró en el claro donde estaban acampados y luego hizo una reverencia. Recibía órdenes de Siris, siempre y cuando esas órdenes no violaran las órdenes previas. Siris no confiaba en él, particularmente después de que Isa le advirtiera de que los inmortales poseían formas de comunicarse a gran distancia. Pero si ETCB era un espía, ya sabía lo más importante sobre Siris. ¿Dónde estaba? Él debía optar entre destruir al pequeño golem o hacer que le fuera útil. ETCB había ignorado órdenes tales como, vete, y, deja de seguirme. Siris no tenía ganas de destruirlo. Él solo, bueno, no podía. El golem no había hecho nada en su contra, no abiertamente. ¿Y bien? Preguntó Siris. El camino es fácil, dijo ETCB, cuya voz recordaba vagamente el crujido de la tela. Vigilé a los centinelas durante 3 horas y 17 minutos y es como dijo Lady Isa, 4 campeones. He visto a uno de ellos matar a un solicitante. El primer campeón es bastante hábil. Siris frotaba la empuñadura de la espada infinita. Finalmente, tendrás que ir, dijo Isa, mirando el cielo, que aún cargaba con su nublada penumbra. No podemos quedarnos aquí para siempre y, con el tiempo, esos caballeros que te buscan se darán cuenta de que han perdido nuestro rastro. Se separarán y esta ruta, a través de los pasos, es el lugar natural para buscar. ¿Podrás? Preguntó Siris. ¿Cabalgar? No será un problema. ¿Es una bravata o es verdad? Ambas cosas. Él respiró profundamente. En la condición en que ella estaba, probablemente no sería capaz de recuperar la espada infinita si él caía. No obstante, lo hacía sentir mejor que ella estuviera allí para intentarlo. Al menos, alguien distinto de ETCB tendría la oportunidad de apoderarse de la espada. En marcha, pues, no desarmaron el campamento, porque probablemente volverían a pasar la noche antes de atacar la prisión del Hacedor.
Eso, suponiendo que Siris ganase. Suponiendo que esa tal Saidi tuviera la información que él precisaba. Suponiendo que ella mantuviera su palabra y se la diera. Eran un montón de suposiciones, pero no tenían elección. Siris ayudó a Isa a montar y golpeó a la bestia en la cara cuando intentó morderlo. ETCB caminó y luego se dejó caer. La tela negra se deshizo, se volvió verde, como brotes de plantas. Momentos después, ETCB se arrastraba libre, ahora con la forma y el tamaño de un gato pequeño enteramente hecho de hojas. Saltó sobre la grupa del caballo y se acomodó. Partieron, un grupo solemne que pasaba a través de las cañas de bambú húmedas por el rocío. Siris llevaba puesto el anillo del Rey Dios, que poseía poderes sanadores y de teletransportación. El anillo que había empleado para el fuego había dejado de funcionar. El disco que había dejado caer en la fumarola debió de haberse derretido. De todos modos, más valía llevar el anillo sanador, pues tener más anillos hacía que estos interfirieran entre sí. Uno se arriesgaba a desencadenar la destreza equivocada, y Siris prefería no quemarse vivo al intentar curarse. De modo que el Rey Dios estaba persiguiendo a tu familia, dijo Isa a modo de especulación mientras cabalgaba. Bigotes, podría tener que ver con esa espada. Él rodeó un tocón cubierto de musgo. Sí, tiene que ver. Desde el caballo, ella enarcó una ceja. Yo me enteré de algo que me dijeron los esbirros en el castillo, y ETCB me lo ha confirmado. La espada necesitaba beber de las almas de la gente vinculada a mi linaje para así activarse. Por eso el Rey Dios estaba vivo, a pesar de que lo había ensartado con ella. En lugar de sentirse traicionada porque él le había ocultado información, ella se limitó a hacer una mueca de autosatisfacción, como orgullosa de haberle arrancado el secreto. Ajá, qué interesante. ¿No tendrás algún hermano de quien te hayas alejado y que justamente sea malvado? Eso sería muy conveniente. No, mi único pariente es mi madre, respondió él con una sonrisa. Bueno, ella pensó Siris y sintió un escalofrío. Isa se detuvo y ETCB asomó detrás de ella una cabeza verde, como de gato, con atentas hojas por orejas. Que el infierno me lleve, murmuró él, sacando la espada infinita. La espada podría estar activa, Isa. Entonces, el Rey Dios, no. Luego de vencerlo, fui a los calabozos del palacio. Encontré a un hombre que servía al Rey Dios, un hombre que dijo ser uno de mis ancestros. Siris se volvió y la miró fijamente. Los Daerils dijeron que el Rey Dios solo necesitaba un alma más. Yo maté a mi ancestro, lo que podría bastar. Siris hizo girar la espada plateada, que brilló en un rayo de luz solar. Fantástico, repuso ella, de modo que lo único que tenemos que hacer es perseguir al Rey Dios y volver a matarlo. Puede ser muy difícil encontrarlo, abrirse camino peleando y matar a un dios. Ya lo hice una vez. La sonrisa del rostro de Isa se desvaneció. Te lo digo en broma, bigotes. Ya sé. Así que no sé, añadió él tras volver a guardar la espada en la improvisada vaina y continuar la marcha. Siento como si toda mi vida hubiera sido controlada. Yo era el sacrificio, y eso era todo. Me entrenaba, me concentraba en lo que tenía que hacer para enfrentar al Rey Dios. ¿Y sabes qué? En parte podía hacerlo porque veía un final. Ella se acercó con el caballo y prestó atención. Un final, prosiguió Siris, tocando la empuñadura de la espada infinita, sí. Era la muerte, pero, al menos, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Es como si supiese que tenía por delante una larguísima carrera, pero, al final, con una línea de llegada, al cabo de la cual podría descansar. Durante estas últimas semanas, cambiaron esa línea de llegada. Pelear contra el Rey Dios. Oh, le has ganado. Bien, ahora tienes que volver a pelear contra él. Y si lo logras, te espera todo un panteón del que preocuparte, y quizá cientos de otros inmortales de los cuales nadie te ha hablado. ¿Quieres hacer libre a tu gente? Bien, vas a tener que pelear cada momento de tu vida, como un hombre que se ahoga, luchando para mantener la cabeza fuera del agua. Así que no sé, Isa. Esta espada es un peso muerto que cargo. Debería utilizarla, pero estoy exhausto y alguien me robó el premio. Perdí toda mi niñez.
Me gustaría vivir un poco por mí mismo. ¿No tiene lógica lo que digo? Más de la que podrías imaginar, susurró ella. Él la miró. Aún no sabía qué hacer con Isa. A ella parecía gustarle que fuera así. Me parece, añadió Isa, que lo que estás haciendo es mucho más noble. Hallarás a ese hacedor y le devolverás la espada. Nadie debería pedirte más, dijo con una sonrisa, y si en lugar de eso mueres, entonces cogeré la espada y la venderé por una montaña de oro. Él la miró fijamente. Usaré ese oro para celebrarte un funeral magnífico, prometió Isa con solemnidad. Me aseguraré de que el carretero oscuro en persona venga a llevarse tu alma y de que ningún inmortal la pida. Gracias. Pese a todo, solo intentaré vivir. Claro. Hacer las cosas aburridas. Siris miró con atención los dominios de Saidi, a medida que concluían su marcha bordeando una estribación. En lugar de un castillo, esta inmortal prefería extensos dominios con jardines ornamentales. Prácticamente no había muros, apenas algunos torrentes, extensiones de bambú y una ocasional construcción elevada. En el centro de los jardines, se destacaba un edificio. Era una estructura abierta por sus lados. Voy a pelear allí, supongo, dijo Siris, señalando el lugar. Si ella mantiene su palabra, sí, afirmó Isa, desafía al guardia en el camino de entrada. Si él es derrotado, eso atraerá la atención de Saidi y alertará a los otros campeones. Ella probablemente observará desde una cierta distancia para ver si eres lo suficientemente entretenido. Si la diviertes, hará venir a su gran campeón actual. Vénchelo, y tendrás tu respuesta, supuestamente. Supuestamente, admitió Isa. Siris respiró profundamente. Se habría sentido menos nervioso, si hubiera podido recordar cómo llevar a cabo esa danza de espadas de la verdadera posición. Sus instintos, hasta entonces no sabía que los tenía, le decían que las verdaderas posiciones eran extraordinariamente variadas y la que debía usarse dependía específicamente del número de atacantes, de las habilidades de uno y de cómo lo iban rodeando. Emplear la posición adecuada podía concluir en una serie de golpes perfeccionados. Emplear la posición equivocada significaba quedar completamente expuesto a los numerosos atacantes. No iba a servirse de las posiciones ese día, iba a luchar en duelos según el antiguo ideal. A medida que avanzaban, él se sentía cada vez más nervioso, mucho más que cuando se había enfrentado al Rey Dios. Entonces, al menos, suponía conocer el resultado del combate. De acuerdo, dijo deteniéndose, espérenme aquí. Isa alzó una ceja mientras lo miraba desempacar su armadura. No recuerdo, objetó ella, haberme convertido en golem para obedecer cada orden tuya. Intervino ETCB, eso es lo que soy yo. ¿Te has dado cuenta de qué estás diciendo? Silencio, le ordenó Isa. Oh. Soy consciente de que no necesitas hacer lo que te pido, aclaró Siris, sujetándose el guardabrazo izquierdo de la armadura, pero no estás en condiciones de pelear. Creí que estaba aquí para ayudar, pero no para interferir, añadió Siris, estas batallas son de a dos, no quiero que tomes parte. Mi honor no lo permitiría, y la miró fijo a los ojos para darle a entender que iba en serio. No hubo la reacción que él esperaba. Todavía montada, ella se inclinó y le puso una mano en el hombro. Si caes, podría sacarte de ahí antes de que terminaran contigo. No serías lo bastante rápida, dijo Siris. Todos los procedimientos Aegis incluyen golpes para acabar con el rival. Son duelos a muerte. No se trata de piedad o de crueldad, sino de cómo se hacen las cosas. Si caigo, moriré, y la espada, pelear no hará que la obtengas, explicó Siris. Si ellos la reconocen, simplemente te harías matar tratando de agarrarla. Si no la reconocen, te sería mucho más fácil hacerte con ella, entrando subrepticiamente sin que te vean. De acuerdo, repuso ella, aunque no parecía nada contenta. ETCB, llamó Siris. Necesito descansar un rato antes de intentarlo. Necesito también mi capa. ¿Tu capa? Me temo que la dejé en el campamento. El golem parecía inquieto. Probablemente creía que Siris había dejado la capa intencionalmente. Era hora de ver cuán lejos llegaba la sumisión de la criatura. ¿Esperarás hasta que yo vuelva?, preguntó ETCB. Claro.
Dos órdenes contradictorias, pensó Siris, pero se entiende que puede seguir las dos. ¿Qué es lo que hará? El golem partió murmurando para sí. Oh, no está bien, no está bien, no está para nada bien. Isa lo vio marcharse y luego se volvió, alzando una ceja en dirección a Siris, mientras este terminaba de ponerse la armadura. ¿Crees que va a funcionar? Si no funciona, en verdad no he perdido nada. No confío en ese golem y es mejor que se haya ido mientras hago esto. Siris desenvainó la espada infinita y luego arrojó la funda a un lado, antes de unir el disco de transporte a la empuñadura del arma. Esta vez, si se le caía, sería capaz de recuperarla muy rápido. Se puso el yelmo. Respiró el aire viciado del interior del armazón metálico. «Siris», dijo Isa. «Sí. Trataré de colarme después de ti. Estaré observando. Tal vez, si algo sale mal, pueda, no te expongas a que te maten, Isa». Ella le sonrió secamente. «Te prometo que no lo haré, si tú prometes lo mismo». «Es un trato», entonces, dijo Siris y abrochó las últimas tiras en el costado de su peto, luego se puso los guanteletes e inclinó la cabeza hacia ella. «Deséame suerte». Ella meneó la cabeza. «Los inmortales son los que tienen toda la suerte, bigotes, siempre la tuvieron. Tú no necesitas suerte. Precisas obstinación, agresividad y una pizca de estupidez selectiva». «Estupidez selectiva. Sí, eso me cae justo». Y salió del bosque, con la armadura haciendo un ruido metálico, hacia un camino tranquilo de musgo y piedras. Ahí había un daeril de guardia, esbelto y ágil. Siris aferró su espada en la postura de quien requiere duelo formal. El monstruo adoptó una posición familiar, lo que hizo que Siris respirara aliviado. Le era familiar. En esa postura él era excelente. Dio un paso adelante. Comenzó el duelo. Siris arrancó la espada del pecho del último guardia, dejando caer a la bestia como a las anteriores. Inspiró y expiró por un instante con el yelmo puesto. Luego avanzó por el camino hasta los jardines abiertos. El cielo estaba oscuro, triste y melancólico. Había vuelto a lloviznar. Por un tiempo, se las arregló para olvidarse de todo lo demás, excepto de los duelos. Se concentró en ellos. Durante esos momentos, no se preocupaba ni se sorprendía. Podía luchar y buscar el solaz de una espada que giraba, de un escudo que protegía de los ataques. El edificio abierto por los lados estaba delante. Era bello, adornado con esculturas y colores sutiles, levantado en un jardín con puentes sobre estanques y plácidos arroyuelos. Hasta entonces, nunca se había dado cuenta de que una construcción podía ser una obra de arte. «Busco al campeón de Saidi», gritó. «He venido a que me honren». «Es un poco temprano para plantear exigencias, guerrero», dijo una voz femenina desde el edificio. Siris pudo ver que había allí alguien sentado entre las sombras, en un sillón acolchado. Detrás se veía una figura más grande que comenzó a moverse, adelantándose hacia la escasa luz de la tarde. El campeón era un corpulento salvaje, casi tan alto como un troll. Podría ser un humano detrás de esa perversa máscara de plata, o un daeril. Fuese como fuere, llevaba una pequeña armadura que le dejaba el pecho, abultado tanto de músculos como de grasa, desnudo. Siris alzó su espada. El campeón alzó otra, que parecía un machete, y bajó dando saltos, haciendo temblar el edificio al caer. La hora del verdadero desafío, pensó Siris. El campeón comenzó de inmediato. 3 rápidos golpes que forzaron a Siris a retroceder. «Gusano insolente», se dijo para sí, «emplean nuestros procedimientos de lucha, pero no son merecedores de ellos». Siris atacó a la criatura, moviéndose por instinto, bombardeándolo con sus golpes. No deberíamos darles posiciones privilegiadas. Raidriar fue un tonto. Saidi es una tonta. Elegir campeones como esos alienta a estos gusanos a pensar que son algo especial. Siris desarmó al campeón, luego llevó la espada infinita hacia adelante. La piel se abrió como agua que se separa ante el paso de una anguila. Siris hundió el arma casi hasta la empuñadura y luego la sacó, volviéndose a poner en posición de ataque. Patético. El campeón se derrumbó sin hacer ruido, llenando de sangre el sendero. Siris pasó junto a la criatura moribunda.
Impresionante, dijo con admiración la mujer sentada en el pabellón. ¿Quién te enseñó los procedimientos Aegis, guerrero? Ahora podía verla mejor. Una mujer delgada con una máscara dorada, escondiendo el rostro como hacían los inmortales y sus sirvientes. Su armadura resplandecía por el oro y llevaba tiras de cuero negro. He venido para ser honrado, dijo Siris ásperamente, tratando de controlar la tempestad que bulía en su interior. Su calma había desaparecido. Esos pensamientos oscuros parecía que lo habían consumido. Deseo que se me responda a una pregunta. ¿Algo tan pedestre?, respondió ella, incorporándose y caminando en círculos alrededor de él, inspeccionándolo. Podrías ser mi nuevo campeón. Podrías enfrentarte a mis retadores, matarlos y encontrar la gloria en la batalla. Y, por supuesto, habría otras recompensas. Riquezas, mujeres, poder. Trato bien a mis campeones. Una pregunta. Muy bien, repuso ella con un suspiro. ¿Qué gran misterio hace reflexionar a tu pequeña mente? ¿Dónde puedo encontrar la prisión que encierra al hacedor de secretos? La mujer se quedó helada, su armadura resonó débilmente, miró en dirección a Siris, entrecerrando los ojos. ¿De quién eres hijo? ¿De qué inmortal tienes sangre en tus venas? Responde a mi pregunta. La bóveda de las lágrimas, contestó la mujer, el lugar conocido una vez como Sarantia. Toma un barco y enfila hacia el oeste hasta que toques tierra, luego, sube las montañas hacia el norte. Allí lo hallarás. Sus ojos se dirigieron parpadeando a la mano de Siris. La espada. La ha reconocido. Pero tú no irás, dijo la diosa, levantando una mano. Siris alzó su escudo para rechazar el cuchillo que ella seguramente le iba a arrojar. En lugar de eso, la mano de Saidi lanzó un chorro de fuego. Aún detrás del escudo, el calor era abrumador. Siris tuvo la sensación de que dentro de la armadura iba a ahogarse porque el escudo no bloqueaba del todo las llamas. Por otra parte, el metal se puso tan caliente que le chamuscó la piel. Retrocedió tambaleándose, volviendo la cabeza en procura de aire fresco. Las llamas cesaron y él se volvió hacia Saidi, con el escudo humeando. Alzó con esfuerzo la espada e hizo la señal del que ofrece un desafío, según las leyes del antiguo ideal. Ella bajó la mano y él creyó ver una señal de culpa en su postura. La diosa sacó de su lugar, junto al trono, una lanza alta y fina. El arma tenía una hoja larga y dorada en un extremo. La inmortal la sostuvo un instante y luego lo atacó, sin mayor aviso. Siris estaba preparado. Se arrojó en el duelo, intentando concentrarse a pesar de los pensamientos oscuros, a pesar de la quemadura en un costado. Ella era buena, no tanto como el rey dios, pero esta vez Siris sufrió una herida. Y tuvo esos pensamientos insidiosos que lo llevaban a matar, lo llevaban a dominar, a apropiarse de los dominios de esa mujer. Mientras ella esgrimía la lanza, él la rodeó, forzándose a mantener la distancia. Trató de atacarla por el costado. Los pensamientos lo llevaron a calcular mal y el tajo que le provocó en el punto débil de su flanco, donde se unía la armadura, fue pequeño. Nada más un poco de sangre. En su mano, la espada empezó a brillar levemente. Casi podía oírla zumbar. Saidi retrocedió y miró la espada. Siris podía verle los ojos detrás de la máscara. ¿Es de verdad?, susurró. Había un temblor en su voz. Siris la atacó, guiado por sus pensamientos oscuros. Ella levantó la lanza con una mano y volvió la palma de la otra hacia él, dejando escapar una explosión de fuego de un anillo recargado. Debió estar preparado para eso. Sabía que ella tenía un anillo como el que él usaba. Sencillamente, se había acostumbrado a que sus enemigos no tuvieran esa ventaja y, por lo tanto, no había pensado con claridad. El fuego le pegó en el pecho. La armadura, instantáneamente, se convirtió en un horno, que hizo arder su piel. Esta se pegó al metal que debía protegerlo. Siris gritó y cayó de rodillas, aspirando el olor acre de su propia carne que se quemaba. Ella se rió, bajando la mano. Me pregunto con quién probar primero la espada. Quizá con el mismísimo Raidriar. Él piensa que puede pasearse por aquí cuando... Siris dejó de oírla. Activó su anillo. La cura llegó en forma de un arranque de energía y piel nueva, con la sensación de un movimiento repentino.
Los latidos de su corazón parecían un río atronador. Su respiración era rápida como un redoble de tambor. Le creció el cabello, las uñas se curvaron en sus guanteletes y el dolor se desvaneció. Cuando ella se le acercó, él se puso de pie y, con un movimiento fluido, le hundió la espada infinita entre los pechos, exactamente debajo de la coraza. La diosa jadeó con acento agudo. «No, tú no puedes». Siris retiró la hoja y retrocedió. La espada brillaba con un destello palpitante que se correspondía con el que venía del propio cuerpo de Sadie. Este creció como una hoguera, y luego salió de ella con un estallido, en una explosión de luz. Sadie se derrumbó. Siris cayó de rodillas en la estructura abierta por los lados, jadeando para recuperar el aliento. Unas cuantas hojas volaron, llevadas por el viento frío que soplaba a través de su coraza. La armadura todavía estaba caliente, lo bastante como para quemarlo, aunque no tanto como antes. «He matado a otro inmortal», pensó. La respuesta que le había dado ella sobre el hacedor había sido cierta o era una mentira. Se levantó tambaleando y luego comprobó que la inmortal caída estuviera muerta. Ese golpe no había sido parte de los procedimientos. Había sido brutal, gutural y desesperado. Pero también efectivo. Ella no presentaba signos de vida. Vio que, debajo de la máscara, era bastante bonita. Meneó la cabeza y luego se volvió a poner de pie. No quería quedarse mucho tiempo, en caso de que otros inmortales o guardias llegaran. Por el momento, parecía estar solo, así que inspeccionó el trono. Esperaba que hubiese otro espejo que respondiese a sus preguntas. No encontró ninguno. Detrás del trono, sin embargo, vio algo que no había advertido antes, un pequeño obelisco de piedra, con una forma familiar esculpida en el frente. Se quedó helado. Había encontrado uno similar a este en el calabozo del castillo del Rey Dios. Al introducir en él la espada infinita, como si fuese una llave, había abierto un pasadizo que conducía a las celdas. Era lógico. El Rey Dios poseía la única espada infinita, de modo que usarla como llave había sido, en cierta forma, racional. Pero este obelisco también llevaba la huella de la espada infinita y se encontraba en los jardines de Sadie. De golpe, nada tenía sentido. ¿Qué era eso en realidad? ¿Acaso todos los inmortales tenían esos obeliscos y, si así era, podían abrirlos? Se tocó el yelmo con una mano enguantada. ¿Qué sucede?, se preguntó. En algún momento me han mentido. ¿Pero cuándo? Dudó, luego se adelantó e introdujo la espada infinita en la cerradura del obelisco. Encajaba perfectamente. ¿Qué abriría? ¿Qué secretos? El obelisco cayó bruscamente al suelo. Reaccionando rápidamente, Siris hizo chasquear 3 dedos a la vez para convocar a la espada. No pasó nada. Sí, dijo una voz pensativa. Pensé que caerías por esto. Siris se volvió. Detrás de él estaba el Rey Dios. La criatura llevaba una nueva armadura, parecida a la que había usado antes, casi orgánica al tacto. Siris lo reconoció, aún con ese cambio. La voz, conocía esa voz. «Demonios, has abierto el pasadizo a mis calabozos», manifestó el Rey Dios, «sé que has matado a los prisioneros que había allí». Sin mencionar a Archarin, lo cual es una pena. Era un sirviente útil. El Rey Dios se adelantó. Siris podía ver de dónde había venido. Una puerta que había aparecido en la hierba al lado del edificio. Desesperado, Siris hizo chasquear los dedos otra vez. «Eso no va a funcionar», advirtió el Rey Dios. «No creas que hemos creado medios de teletransportación sin crear formas de bloquearlos. El anillo de transporte no funciona mientras la espada esté correctamente protegida». El Rey Dios empujó el cuerpo de Sadie con el pie, meneando la cabeza. «Creo que estaba planeando apoderarse de la espada y traicionarme. Supongo que me hiciste un favor asesinándola. Lástima». «Yo», balbuceó Siris, luchando por conferirle un sentido a lo que estaba pasando. El Rey Dios estaba ahí. «O sea, que vives». «¿Has usado a ETCB como espía? ¿Al Transgolem?», preguntó el Rey Dios divertido. «No, lo que usé para oír fue mi anillo. Son muy útiles los anillos. ¿Para qué pensabas que se los he dado a mis esbirros?». Siris sintió frío. «Son excelentes instrumentos para escuchar», prosiguió el Rey Dios.
Los distribuyo entre los que me agradan y entonces luchan por mí, sin saber jamás que sus premios me sirven para cuidar que no vayan a traicionarme. Continuó mirando a Siris. Jamás pensé que uno de mis enemigos sería capaz de usarlos. Claro que lo pensaste, replicó Siris, sin mentiras. ¿Sabes quién soy? Perseguiste a mi linaje. Oh, sí, sé quién eres, añadió el Rey Dios, con una sonrisa. Aunque estoy cada vez más seguro de que tú no lo sabes, me gustaría saber quién envió al Transgolem para espiarte. Al lado del edificio, una amplia porción de tierra se abrió y desde abajo apareció una cámara rectangular. De ella salió un grupo de caballeros vestidos de negro, que rodearon la construcción. Uno cargaba un bulto envuelto en tela para el Rey Dios, quien sacó de ahí la espada infinita. Gracias por devolvérmela, le dijo a Siris. Estaba preocupado por su seguridad. Dame la espada, ordenó Siris. Pelea conmigo. Creo que no. La última vez, tú, me sorprendiste. No creo que vaya a correr ese riesgo otra vez, admitió el Rey Dios bajando desde la construcción y caminando hacia Siris, quien ya no podía seguir retrocediendo sin toparse con los caballeros. ¿Qué hay del honor?, preguntó este. Hay algunos a quienes les confiero el honor, respondió el Rey Dios, con una voz cada vez más fría, pero no a ti, Ausar. Jamás a ti. ¿Qué? Luché contigo con honor, te maté con honor. Y yo creo que ese fue el único momento de tu espantosa vida en que mostraste honor ante alguien, dijo el Rey Dios en voz baja y alzó la espada hasta tocar con la punta el cuello de Siris. No sé de qué estás hablando. El Rey Dios se rió. ¿Realmente no sabes? Qué irónico. ¿Qué te has hecho a ti mismo, Ausar?, preguntó y retiró la espada como para golpear. Siris notó que algo se movía del otro lado del edificio. Detrás de los caballeros, una figura oscura se arrastraba a lo largo de la parte baja del muro del jardín. Ninguno de los guardias la veía. Estaban concentrados en él. Ella no debía estar ahí. Isa llevaba su ballesta. Mintió, pensó Siris. Al fin y al cabo no era tan difícil arreglarla. Se rió, tanto de horror como de incredulidad. El Rey Dios dudó, con la espada levantada. Isa le apuntó con la ballesta a la espalda del Rey Dios. No va a funcionar, pensó Siris, no lo matará. Probablemente ni siquiera lo detenga. Ella hizo puntería lentamente, de modo que el blanco quedase más allá del Rey Dios. Apretó el gatillo. La flecha voló, trazando una raya en el jardín entre los caballeros. Acertó a Siris directamente en la frente.